Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les da la más cordial bienvenida, ingenieros colegiados, su amiga de siempre, Mary Cayalle, para conversar el día de hoy en su programa Agenda Minera. También reciban el saludo muy cordial de parte del ingeniero Silvio Oliverio Muñoz y de toda la junta directiva, llegando siempre a sus hogares a través de nuestras diversas plataformas de comunicación. Y el día de hoy vamos a tener una especialista que nos va a hablar acerca de las estrategias para mitigar el COVID-19 en el sector minero con la nanotecnología. Y para ello damos la más cordial bienvenida a la doctora Alexandra Rueda, quien es coordinadora de investigación y desarrollo de Multinsa S.A. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y sí, precisamente para que puedan los ingenieros y todas las personas que siempre nos siguen conocer un poco más acerca de la trayectoria de la doctora Rueda. Es bióloga y microbióloga, tiene maestrías y doctorados en ciencias con énfasis en bioquímica, ecología y evolución. También tiene experiencia de más de 11 años en investigación aplicada. Es coordinadora de innovación, desarrollo e innovación en Multinsa, y también fundadora y directora científica del Centro de Investigación Aplicada BioFERP en Colombia. Ha trabajado como asesor investigador en el desarrollo de sistemas de protección para la industria militar colombiana. También ha desarrollado y evaluado protocolos de bioseguridad para laboratorios de investigación y para industrias de transporte, como el sistema de transporte masivo en Bogotá. Nuevamente, las gracias, doctora, por acompañarnos, y vamos a conversar el día de hoy acerca del tema que mencioné al inicio, las estrategias para mitigar el COVID-19 en la industria minera. Y cómo la nanotecnología, cómo la investigación y la ciencia y todo el trabajo que profesionales como ustedes también realizan para que las personas finalmente nos podamos sentir un poco más seguras, porque tenemos que salir a trabajar, las industrias tienen que reactivarse, tienen que seguir frente al contexto tan delicado que estamos viviendo a nivel global. Por favor, explíquenos, doctora, cuáles son las soluciones que a lo largo de las investigaciones han llegado, ¿no?, a este desinfectante virucida y microbicida para paliar o prevenir los contagios en la industria y también con énfasis en el sector minero. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a mostrarles, para comenzar, un poquito sobre el virus. El virus es muy fácil de inactivar, se inactiva con agua y con jabón. ¿Cuál es realmente el problema que tiene este virus? Es la tasa de transmisión que presenta, porque no solamente se transmite por contacto con superficies contaminadas, sino por contacto con aerosoles que liberan las personas que ya están contagiadas. Y hay que tener en cuenta que el 80% de las personas contagiadas que transmiten el virus nunca se van a enterar que tuvieron el virus en su sistema, pero sí van a infectar a otras personas que pueden llegar a necesitar cuidado médico. Es por eso que se necesita tanta tecnología en un desinfectante para el desarrollo de los protocolos de bioseguridad, por la tasa de transmisión y el tipo de transmisión que tiene este virus. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener en el trabajo? Entonces, yo sé que en la industria minera y en la industria de transporte y en diferentes sectores de la industria, los protocolos de seguridad están muy bien definidos: usar casco, usar máscaras, usar protectores, usar guantes, pero en este momento tenemos que integrar dentro de esos protocolos de seguridad los protocolos de bioseguridad, porque no solamente nos estamos enfrentando a los peligros físicos a los que nos podemos presentar, sino también a un peligro biológico que acaba de llegar, que es nuevo y es un nuevo reto para todos nosotros. Estos protocolos de bioseguridad incluyen la desinfección de superficies y el cambio en nuestra estructura social. Por ejemplo, el distanciamiento social, separar a las personas en las oficinas. Tenemos que modificar todos estos protocolos e incluir la bioseguridad dentro de los protocolos de seguridad para poder mitigar la transmisión del virus dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro sistema de trabajo. Estas guías o protocolos se están definiendo según los requerimientos específicos de cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el sector industrial y el sector minero es muy importante reducir la tasa de contacto entre personal y aumentar o hacer más
drástico los sistemas de limpieza y desinfección de superficies, así como el control del aforo de personal en un mismo tiempo, en un mismo horario dentro de la planta, y la protección personal. Esto de la protección personal es importante porque, por ejemplo, si los cascos de los mineros son compartidos o se dejan en un closet donde quedan todos los cascos juntos, es importante un proceso de desinfección de ese material de seguridad para que una persona que esté infectada no contamine los cascos de los demás mineros y se presente un contagio masivo dentro del sector. Entonces, por eso es que los protocolos de limpieza y desinfección tienen que ser agregados a los protocolos de seguridad para poder mitigar la tasa de transmisión. Y para esta desinfección hay muchísimos desinfectantes en el mercado, hay bastantes. Pero según mis protocolos de bioseguridad y mis protocolos de limpieza, yo tengo que escoger el desinfectante que mejor se ajusta a esos requerimientos que yo estoy definiendo en mi protocolo de bioseguridad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el RSD-19. El RSD-19 fue desarrollado entre la Universidad de los Andes y Multinsa y tiene el apoyo de la Universidad de Antioquia y de Biosfera Colombia para todas las validaciones que se están realizando. Y lo que se quería hacer era de crear un desinfectante que tuviera acción residual que permitiera mitigar y reducir la tasa de contagio de este virus en cualquier tipo de sector. Este es muy eficiente, por ejemplo, para el sector de la minería, por lo que les estaba contando de todos los implementos de seguridad que se tienen que utilizar. Se han hecho pruebas en diferentes materiales y tiene residualidad de más de 120 horas en diferentes materiales. No sé si quieres que continúe, Mary, con la presentación o quieres hacerme otra pregunta antes. Sí, precisamente para continuar, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre este producto, aquí lo importante de destacar es esto, ¿no? La rápida reacción de la universidad, de la empresa, en Colombia, en diversos lugares, ¿no? Para buscar, digamos, soluciones y lo más importante, ¿no? Cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores, que si bien es cierto, no podemos parar, tenemos que seguir, la industria tiene que seguir, las empresas tienen que seguir trabajando. En un inicio se había tomado como decisión de parte de diversos gobiernos, ¿no? Mantener la cuarentena, evitar salir lo menos posible, pero van pasando las semanas y tenemos que volver a nuestras actividades diarias. Entonces, en ese sentido, doctora, hablando de este producto y hablando de los protocolos de desinfección, ¿cuáles son, digamos, los requisitos, ¿no? Que, por ejemplo, una empresa tiene que seguir para adquirir estos productos y cuál es el grado de seguridad que ofrecen, ¿no? Al tema de la salud de los colaboradores. Bueno, este desinfectante se puede conseguir ya en el mercado, ya está disponible en el mercado. Y la tasa de seguridad en diferentes materiales, para hablar de la tasa de seguridad voy a hablar un poquito de los componentes activos. A mí me decían que el desinfectante tiene un muy poco tiempo de existir, que como nosotros, siendo un proyecto de investigación, lo habíamos sacado tan rápido. Sí es cierto, nosotros lo que hicimos fue modificar la estructura química de uno de los compuestos, que es una biguanida, para hacer que se nanoestructure en la superficie y forme una película protectora. Los componentes activos son amonio cuaternario de quinta generación y gluconato de clorexidina. Nosotros no nos inventamos ningún químico. Nosotros lo que hicimos fue modificar su estructura para poder nanoestructurar esos componentes activos sobre la superficie. Dentro de las cosas que nosotros intentábamos hacer era primero no centrarnos en un desinfectante que solamente funcionara contra el coronavirus porque no es el único patógeno que se puede presentar. Entonces queríamos diseñar un microbicida de amplio espectro. Y además queríamos evaluar que al formarse la nanopelícula, que es lo que pasa con la mayoría de los desinfectantes, por eso al momento de escoger el desinfectante que se ajuste a mi protocolo de bioseguridad, yo tengo que estar muy pendiente de cuáles son los requerimientos específicos de mi protocolo, porque hay desinfectantes de acción residual y hay desinfectantes de acción inmediata. Si yo necesito un desinfectante de acción inmediata, por ejemplo, para la entrada de las oficinas, en un tapete de desinfección, un desinfectante de acción residual no me va a servir porque no va a tener un efecto rápido, sino va a comenzar a actuar entre los 10 y la media hora de aplicado el desinfectante. Para eso sí necesito un desinfectante de acción inmediata. El problema de los desinfectantes de acción inmediata es que cuando la superficie se seca, esos componentes activos se evaporan y ya no queda protegida la superficie. Entonces hay recolonización de microorganismos y así yo haya limpiado 5 minutos antes la superficie con un desinfectante de acción inmediata. Si llega una persona contagiada o que lleve el virus en su ropa o en sus implementos de protección de seguridad,
va a haber contaminación de nuevo de las superficies y del ambiente, porque va a generar aerosoles. Eso lo que a mí me está mostrando es que yo necesito para ese tipo de superficies un desinfectante que no se evapore y que no modifique su estructura funcional cuando se seque la superficie. Estas gráficas están mostrando exactamente eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los resultados que se tienen con un desinfectante sin nanoestructurante y los resultados que se tienen con el desinfectante con nanoestructurante? Aquí nosotros estamos probando que este desinfectante cuando se seca la superficie sigue adherido a la superficie y no pierde la funcionalidad desinfectante. Por eso la nanotecnología aquí ha sido tan importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros comprobar que sí se está siguiendo con un protocolo de desinfección en tiempo continuo. Doctora, ¿y hasta cuánto tiempo usted ha mencionado que puede continuar, ¿no? Este desinfectante brindando la seguridad, digamos, en las superficies? ¿Cuál es la hora, el tiempo que ustedes han estipulado? Nosotros tenemos pruebas en laboratorio de permanencia hasta 120 horas, que es la gráfica que estás viendo. Esas son pruebas de permanencia enzimática, en donde lo que nosotros hacemos es poner a incubar una enzima que se ancla a los componentes activos que están modificados para la nanoestructura. Lavamos la enzima y luego ponemos un revelador de color. Aquí lo que nosotros estamos viendo es en las primeras casillas, lo que vemos es un revelador con un verde muy clarito y a medida que van pasando las casillas ese revelador se va poniendo más oscuro. Eso significa que los componentes activos siguen presentes sobre la superficie. Aquí tenemos en diferentes materiales como vidrio, plástico y diferentes telas, incluyendo los materiales de bioseguridad de los médicos, permanencia hasta de 120 horas. En acero inoxidable tenemos permanencia hasta las 8 horas. Uh-huh. Doctora, y considerando también algunos productos alternativos como se han estado hablando acerca del cobre, ¿no? El cobre, la plata, que son minerales que, digamos, reducen, ¿no? El tiempo de vigencia y de permanencia del virus dentro de los elementos que pueden estar compuestos por estos. ¿Ahí nos puede explicar algunos detalles de aplicación con este desinfectante? Este desinfectante no trabaja con cobre ni con plata porque sí hay varios, no desinfectantes, sino como filtros que tienen nanopartículas de plata o de cobre o tienen microfibras de cobre. ¿Cuál es el problema? Estos compuestos cuando entran al sistema son tóxicos. Por eso es importante siempre trabajar con compuestos que al entrar en contacto con las personas, ya sea por accidente o porque las personas tienen que estar tocando la superficie, no creen ningún tipo de reacción adversa después de un uso continuo, supongamos. Entonces, el RSE fue diseñado precisamente con un antiséptico y un desinfectante de superficies que no tienen ningún tipo de reacción tóxica sobre la piel. No están diseñados para ingestión, por ejemplo, pero no se ha tenido ningún tipo de reacción adversa cuando es ingerido accidentalmente. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta conocer los desinfectantes, conocer lo que yo estoy buscando y lo que yo necesito para escoger tanto las barreras físicas como los filtros, como las barreras químicas, como los desinfectantes que a mí me van a servir para cumplir con esos protocolos de bioseguridad y realmente proteger a las personas que están trabajando conmigo. Uh-huh. Doctora, ¿qué tan importante es estar a la par con la tecnología y la innovación para brindar soluciones, ¿no? A las distintas necesidades hablemos de las diversas industrias, ¿no? Porque todas las personas necesitan tener la seguridad de que van a regresar sanos y salvos a sus casas. La ventaja de estar siempre a la par con la innovación y la tecnología, los avances de la tecnología, es que nos permite adaptarnos un poquito más rápido cuando aparece este tipo de cosas novedosas que nosotros no manejamos y no conocemos, como es el virus que está ahorita en pandemia. Si nosotros nos mantenemos a la par con la tecnología y promovemos los desarrollos de innovación, la mitigación del avance de este tipo de enfermedades puede ser controlado en un menor tiempo. Eso no significa que nosotros vayamos a eliminar el virus por completo porque no estamos creando una vacuna. Lo que estamos haciendo es mitigando la tasa de transmisión y así disminuir la tasa de contagio dentro de mi sector específico. Ok, correcto. ¿Se tienen los protocolos de seguridad establecidos? ¿Qué cree usted que se necesita para incluir las normas de bioseguridad en el sector industrial, en el sector minero? Para eso es importante siempre conocer un poquito de la fisiología del microorganismo al que nos estamos enfrentando, porque no es lo mismo, por ejemplo, crear unos protocolos de bioseguridad para un jardín infantil
que crear los protocolos de bioseguridad para una minera. Son siempre diferentes y dependen de los requisitos y de toda la plataforma que esté diseñada para ese sector. Lo bueno de este desinfectante es que es muy versátil y no implica que haya que realizar una modificación a los protocolos que ya están diseñados. Entonces, si yo ya sé que tengo que desinfectar las superficies y voy a trapear todas las mañanas, voy a desinfectar los muebles con un aspersor o con una fumigadora, y tengo un aspersor chiquito, una válvula para que las personas limpien los computadores, al cambiar de desinfectante muchas veces hay que evaluar si hay que cambiar el método de aplicación. Y eso puede aumentar los costos de desinfección, de los procesos de desinfección en las áreas. Este desinfectante es tan versátil que puede ser utilizado con cualquier método de uso, fumigadoras, aspersores, nebulizadores, aplicación directa, incluso con un trapero. Pero siempre es importante cuando estemos evaluando el desinfectante que nosotros vamos a hacer, o si vamos a cambiar de desinfectante, si es necesario modificar los métodos de aplicación que yo estoy usando y los protocolos. El desinfectante siempre se tiene que ajustar al protocolo que yo tengo definido, no ajustar el protocolo al desinfectante. Y por ejemplo, si a veces normalmente, y yendo a las labores cotidianas de las personas, ¿cualquier persona puede adquirir un producto similar y poder aplicarlo en su hogar, o está enfocado para la industria en general? No, se encuentra también para uso en el hogar, pero hay que tener en cuenta que este es un desinfectante de uso residual. Por eso siempre que uno esté comprando los desinfectantes tiene que evaluar para qué va a ser usado. Si yo voy a limpiar, por ejemplo, mi carro, porque estuve en la calle transitando, no sé qué fue lo que pisaron las llantas, ¿puedo utilizar un desinfectante con efecto residual? Sí, y sería perfecto sobre el vehículo porque cuando yo vuelva a salir el vehículo va a estar protegido. Pero si yo lo voy a utilizar para entrar al mercado, necesito un desinfectante con acción inmediata. Siempre es importante conocer el desinfectante que yo estoy comprando y conocer qué es lo que yo voy a aplicar de mi protocolo de bioseguridad con ese desinfectante específico. Y disculpe, como desinfectante se puede considerar lo que comúnmente usamos las personas como la lejía o estos elementos que creemos, ¿no?, que nos están brindando una cierta seguridad y eliminando, ¿no?, estas bacterias, estos microbios. Sí, de hecho hay muchísimos desinfectantes en el mercado. Está el hipoclorito de sodio, que es la lejía, está el alcohol, está el gluconato de clorexidina, está el dióxido de cloro, que por favor no se lo tomen porque la gente se lo está tomando como la cura milagrosa. Todos estos siguen siendo químicos que no están diseñados para ingestión. Son químicos desinfectantes de superficie. ¿Qué es el problema, por ejemplo, con la lejía, que es el desinfectante universal? Todo el mundo lo conoce, es muy barato, se puede conseguir en el supermercado. Primero puede generar vapores tóxicos que lo que van a hacer es irritar mis vías respiratorias, y pues si estamos tratando con un virus que afecta a las vías respiratorias tenemos que protegerlos lo que más podamos. Además de todo es un líquido altamente corrosivo, entonces no está diseñado para aplicar sobre todo sobre los vehículos, por ejemplo, o sobre lugares que tengan mucho metal. Puede generar quemaduras cuando se utiliza de una forma no adecuada. Y esto no solamente es para la lejía, sino para cualquier desinfectante. Siempre hay que leer la ficha de seguridad y seguir las recomendaciones de los fabricantes. No porque yo tenga dos marcas de la misma lejía voy a poder usarlas de la misma manera, porque cada fabricante tiene sus concentraciones iniciales. ¿Qué pasa además con estos desinfectantes? La lejía, por ejemplo, tiene un efecto muy rápido como el alcohol. El gluconato de clorexidina se demora un poquito más, unos 10-15 minutos en hacer efecto dependiendo de la concentración. Pero todos estos desinfectantes tienen en común que cuando la superficie se seca, el desinfectante deja de hacer efecto y la superficie queda completamente libre, puede quedar completamente desinfectada, pero queda libre para la reinfección de nuevos microorganismos. Por eso es importante en las zonas en las que yo sé que va a haber recolonización y tengo que estar protegida, utilizar un desinfectante de acción residual. Doctora, ¿cómo se realizaría una prueba piloto para evaluar el desempeño de la desinfección en el transporte de personal en la industria minera o en otro sector, ¿no?, considerando también que las operaciones, hablando de la minería, tienen salida restringida? Eso se podría hacer por control interno, por control de microorganismos, y de hecho se podría revelar el desinfectante en la superficie. Esa que les estoy mostrando, por ejemplo, es un revelado que nosotros hicimos con fluoresceína sódica en el sistema de transporte masivo en Bogotá. Y ahí, por el tipo de iluminación ambiental, no se puede ver muy bien, pero aquí podemos ver en los pasamanos cómo se forma la nanopelícula sobre la superficie. También lo hicimos con revelado enzimático, que eso lo podemos hacer también o lo pueden hacer dentro de la planta.
las enzimas se les pueden mandar también para que hagan el revelado ustedes mismos. Y estas son pruebas que nosotros hicimos después de un frotis para evaluar si se retiraba el desinfectante después de frote de la superficie, si se caía la nanopelícula. Y este es después de aplicar otro desinfectante sobre la superficie. Entonces lo que se puede hacer, este también es lo que hicimos con Transmilenio, con el sistema de transporte masivo en Bogotá, y fue conteo de aerobios mesófilos y hongos y levaduras para poder evaluar cómo se estaba comportando el desinfectante a los 30 minutos de aplicación y a las 24 horas de aplicación después de que el bus siguió trabajando. Y ahí lo que podemos ver que se puede aplicar también en el sector minero, en cualquier parte, con cualquier tipo de análisis microbiológico, es ver cómo disminuyen las tasas de microorganismos en los sistemas de transporte, por ejemplo. Claro, y lo que nos han mencionado, ¿no? Como resumen, el tener 20 horas de seguridad, creo que es una cifra bastante importante, ¿no? Que las personas podemos tener la tranquilidad de decir que si, ya sea en la oficina, en la empresa, en la planta, en estos transportes públicos, ¿no? Garantizar la seguridad y la salud de las personas, pero también una reducción de costos muy importante, porque no estás consumiendo cada rato los productos. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Este desinfectante y la mayoría de desinfectantes de acción residual tienen efecto de protección sobre la superficie, pero van a estar afectados con la carga microbiana inicial. Por ejemplo, ustedes ven ahí en esa gráfica que la carga microbiana inicial en el punto 2 no se eliminó completamente, porque la concentración a la que se usó no era la adecuada para eliminar esta carga inicial, que en un sistema de transporte masivo es muy alta. Si esa carga inicial se mantiene con el paso del tiempo, es necesario o aumentar la concentración del desinfectante con efecto residual o aumentar el número de procesos de desinfección que yo estoy realizando para asegurarme que la superficie está cumpliendo con lo que yo estoy esperando. Esto depende muchísimo de la carga inicial y del tránsito que tenga el lugar. Entonces no va a ser lo mismo desinfectar, por ejemplo, una oficina administrativa en donde ya se está haciendo un control del aforo y solamente entran 2 personas, que desinfectar el pasillo de entrada donde van a pasar 500 personas el mismo día. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro de los protocolos que yo defino de bioseguridad y las cargas microbianas que se están esperando según la circulación de personal. Correcto, doctora. Realmente importante lo que nos ha podido compartir el día de hoy. Bueno, hemos llegado al final, pero por favor, si pudiese o desea compartir alguna información adicional. Sí, es muy importante siempre que ustedes escojan el desinfectante. Aquí yo les hablé de uno en específico, pero todo lo que yo les mostré tiene sus validaciones y certificados. Cuando ustedes les ofrecen un desinfectante con acción residual, pidan los certificados. Si lo tienen en la etiqueta, tienen que tener certificados de validación para que ustedes estén confiados en que lo que están usando sí está cumpliendo con lo que ustedes requieren del desinfectante. Claro, es importante esto, ¿no? Las pruebas, los testeos y que haya todo un proceso para garantizar, ¿no? Que las personas podamos adquirir un producto con todas las garantías y la seguridad del caso. Pues bien, doctora Alexandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido esta importante información el día de hoy. Estimados ingenieros, hemos estado con la doctora Alexandra Rueda Esteban, bióloga y microbióloga, de la empresa Multinsa, aquí en Agenda Minera. Muchísimas gracias. Por favor, sus palabras finales. Sí, cuidémonos entre todos podemos salir adelante. Muchísimas gracias. Y pues conmigo será hasta una próxima emisión. Que tengan una muy buena tarde. Ya saben, cuídense mucho porque todos tenemos, ¿no? Tenemos sueños, tenemos metas y este es un proceso. Vamos a salir de esto cuidándonos y siendo muy disciplinados. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.